Hola, esto es Semana 420, un recuento con las noticias en torno a la planta de cannabis sativa en y sus múltiples intersecciones en el mundo. Este es el primer programa de Semana 420 del 2025. Estaremos comentando algunas noticias relevantes, curiosas en torno a la planta alrededor del mundo. Soy Osvaldo Olivas desde Tampa, Florida. Vamos a comenzar el programa de este año con una serie de noticias, muchas noticias, algunas no son tan relevantes, por así decirlo, en el asunto de que van a tener un impacto o no. Pero estas noticias nos ayudan a comprender cuál es el estado de la planta en la sociedad en este 2025. Comenzamos con noticias de Estados Unidos. En Estados Unidos, en el asunto político, vamos de lo federal, luego hablaremos de los estados, luego hablaremos de otras partes del mundo. En el Congreso de Estados Unidos, de acuerdo con varios reportes, los dos líderes demócratas del caucus del cannabis del Congreso, que recién cambió la legislatura en el Congreso, había dos representantes del Partido Demócrata, Barbara Lee y Herb Blumenauer, que ellos eran los representantes, los voceros de la lucha por la legalización, por así decirlo. Blumenauer durante más de 2 décadas estuvo insistiendo en distintos tipos de leyes para promover la descriminalización y legalización de la planta. Se jubiló, estamos hablando de políticos ya ancianos. Ya vemos que en Washington ahorita lo que hay es una gran cantidad de adultos mayores a cargo de los temas estos, y eso, ese gap generacional eh, es un choque en ese momento. Estas personas son de los que están a favor, entonces dejaron sus cargos en el Congreso, y ahora hay dos personas que son dos representantes, tomarán su cargo de acuerdo con el medio Marijuana Moment. La representante Dina Titus de Nevada y la representante Ilhan Omar de Minnesota. Ellas estarán ahora al frente del lado demócrata de la Cámara Baja, en el caucus, en este grupo de representantes que buscan la legalización o el avance de la descriminalización de la planta. Se trata de dos representantes demócratas quienes acaban de cambiar. Ahora serán Ilhan Omar y Dina Titus, que trabajarán con los representantes, perdón, Dave Joyce de Ohio, republicano, y Brian Mast, republicano de Florida. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con Washington. En otra noticia que tiene que ver con el asunto federal también, un juez federal de El Paso, Texas, ha dictaminado que la prohibición vigente del gobierno de Estados Unidos de poseer armas a los consumidores habituales de la planta es inconstitucional. Esto en el caso de un acusado que anteriormente se declaró culpable de este cargo penal. Esta semana el tribunal permitió al hombre retirar su declaración y ordenó que se desestimara la acusación en su contra. ¿De qué va esto? Eh, el punto donde se cruza la planta y las armas aquí en Estados Unidos, estamos hablando los estados donde es legal. Esto justo también
ahora en Kentucky se van a enfrentar a este asunto. Cuando recién se legaliza el cannabis medicinal en algunos de los estados, ya ha ocurrido en 38 estados, las personas pueden ir y obtener su tarjeta, su credencial, su identificación de paciente de cannabis medicinal. Pero en el momento que obtienen, son pacientes, que alguien se convierte en paciente de cannabis medicinal, de marihuana medicinal, tiene prohibido comprar un arma de fuego. Así es la ley. Ninguna persona que consuma alguna de las drogas listadas, que están en la lista 1 de la lista de sustancias controladas de la DEA, puede comprar un arma de fuego de ningún tipo. Entonces es ahí donde se junta. Y durante mucho tiempo ha habido personas y organizaciones que consideran que esto es inconstitucional, y ahora un juez de El Paso, Texas, dictaminó que esta prohibición es inconstitucional. El nuevo fallo no llega a declarar, continuando con la nota de Marihuana Moment, el nuevo fallo no llega a declarar que la ley contra la posesión de armas de fuego por parte de los consumidores de cannabis es en sí misma inconstitucional. Sin embargo, en lo que respecta al acusado en el caso, dice que los abogados del gobierno no demostraron que la restricción se alinea con la historia del país de regular la posesión de armas. Vaya, hablan de que solo aplica para este caso, que no están declarando inconstitucional en general. Pero ahí es donde hay una intersección entre la planta de cannabis, medicinal, incluso cualquier tipo, y las armas. En asuntos relacionados no tenía que ver con las armas, no tenía que ver con la planta, sino con armas y otras sustancias prohibidas. El caso, por ejemplo, que hubo recientemente en las noticias del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden. Una de las cosas que el presidente le perdonó a su hijo es haber sido declarado culpable de mentir y comprar un arma mientras era un adicto a las drogas. Él se metía metanfetaminas y cosas así durísimas. Nada que ver con la planta, pero es el mismo asunto. En el caso del cannabis medicinal, de la marihuana medicinal, en estados como Florida, donde hay solo ese tipo o donde sea, las personas que consumen la planta no pueden comprar armas de fuego. Interesante, hay mucha gente que no sabe eso, entonces está violando la ley. También afecta en asuntos migratorios y en otros asuntos. En otro tema que tiene que ver también con el gobierno de Estados Unidos, días atrás el gobierno de Estados Unidos anunció que designó a Mark Fogel como una persona detenida injustamente en Rusia. Mark Fogel, es un profesor de historia del estado de Pensilvania que está cumpliendo una condena de 14 años de prisión en Rusia luego de que lo arrestaron en un aeropuerto ruso en agosto de 2021. Su familia y los activistas que lo apoyan dicen que llevaba marihuana que le habían recetado para uso médico. Fogel, de 63 años, fue arrestado en Moscú después de ingresar al país con aproximadamente 17 gramos de cannabis, que según su familia y abogado fueron recetados por un médico en Estados Unidos para un dolor crónico. ¿De qué va esto? En Rusia, de todo lo que tiene que ver con la planta está prohibido y a la cárcel. Otros temas, pero aquí estamos hablando de eso en Rusia. Ahora, durante la administración del presidente Biden, hubo un caso muy famoso de la basquetbolista Brittney Griner. Ella es jugadora de la WNBA y también jugaba en Rusia. Y cuando llegó a Rusia traía unos Benjamins, le dicen ahora, unos plumas con extractos de la planta, y estuvo arrestada varios meses. El gobierno en ese entonces rápidamente la designó como detenida injustamente por Rusia y comenzó el trámite, y al final hubo un intercambio. La regresaron a Estados Unidos
después de estar en la cárcel y estar enfrentando todo esto a cambio de un prisionero ruso. En el caso de Mark Fogel, quien fue detenido injustamente antes, él está desde antes, pero el gobierno, la administración Biden no lo había puesto en la lista de detenidos injustamente, por lo tanto no se podía negociar por él. Vaya, entonces Biden sigue en la cárcel, el profesor, como no es una celebridad, el gobierno de la administración Biden no intentó rescatarlo. Ya vemos que la administración le encanta, a la administración del presidente saliente, Joe Biden, y a las administraciones demócratas les gusta mucho juntarse con Hollywood y con todo lo que sea eh, gente famosa. En otro tema, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el USDA, promociona los múltiples usos del cáñamo, del hemp, que incluyen telas, papel, materiales de construcción y una amplia gama de productos nutricionales, las nuevas formas de procesar la planta, y agrega que algún día podrían incorporar nutrientes del cáñamo en aún más alimentos cotidianos. Esto es, señala un video, los científicos del Servicio de Investigación Agrícola del USDA están trabajando para descubrir los beneficios nutricionales de esta planta para los consumidores y los nuevos beneficios económicos para el agricultor, dijo la agencia en un comunicado de prensa esta semana. La investigación se está desarrollando en el Centro Nacional de Investigación sobre Utilización Agrícola en Peoria, Illinois. En otra noticia relacionada con la USDA, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene previsto lanzar este mes de enero su última encuesta anual a los agricultores de hemp de todo el país en un esfuerzo por comprender mejor el estado de la industria. El departamento dijo que esta encuesta tiene como objetivo recopilar información sobre la superficie total plantada y cosechada, el rendimiento y la producción del valor del cáñamo en Estados Unidos en 2024. El USDA lanzó su primera encuesta anual en 2021 y actualizó el cuestionario en 2022 antes de distribuirlo a los agricultores y publicar un informe con los resultados que mostraban descensos significativos en el valor y la producción del cultivo del 2022. Vaya, van a actualizar los datos del hemp, del cáñamo, que es legal en Estados Unidos desde 2018, cuando se publicó la última ley agrícola, el último Farm Bill, que es una serie de regulaciones agrícolas que marcan para dónde va la industria agrícola de Estados Unidos en los próximos años. En teoría, este año habrá un nuevo Farm Bill. Desde 2023 tenía que haberlo actualizado el Congreso de Estados Unidos y en teoría va a ocurrir. Sabemos, Washington, Congreso se paraliza, pero la nueva administración parece que ahora que los republicanos tienen todo van a avanzar ciertos temas. En otros asuntos, en el estado de California, el medio Cannabis Business Times, por si a alguien le interesa este tema, publicó una lista, Cannabis Business Times, las 10 cepas, los 10 strains más vendidas de California en 2024. Les voy a decir rápidamente: Blue Dream, OG 18, Gelato, Wedding Cake, Cereal Milk, Biscotti, Lemon Cherry Gelato, Runts, Gush Mints y Tangle. Tiene toda una tabla, se puede buscar así en internet. También viene así como en las strains, las cepas más vendidas en California por pre-roll, por vape, etcétera. Eso está en Cannabis Business Times, se publicó el 30 de diciembre de 2024. Muy interesante que le interese el asunto de las strains, de las cepas. Son las variedades de la planta de cannabis. ¿Y quién le pone los nombres?
quien la hace, no hay un organismo que le ponga los nombres a las variedades, por eso se llaman Blue Dream, etcétera. En California, por cierto, también justo en estos días, los primeros días de enero de 2025, entraron en vigor las nuevas leyes que incluyen que se permitirá ahora en algunas ciudades la apertura en todas, siempre y cuando lo apruebe la autoridad local, la apertura de lounge, de espacios para adquirir, comprar y consumir cannabis en el mismo sitio. Es decir, eh, cafés canábicos, se les llama en alguna parte. Y ya existen desde antes algunos en West Hollywood. Su característica es que son dispensarios y atrás o arriba, en otra planta, tienen como es un café. Pero no, en esos lugares no se permite el consumo de bebidas alcohólicas, no hay, ni de tabaco. Se puede fumar la planta, pero no se puede fumar tabaco, curioso. Y al mismo tiempo, creo que ahora lo que sigue, están buscando que se permita eh, hacer la comida ahí mismo, porque actualmente no se puede, tiene que ser comida como bocadillos, hechos en otra parte, no hay cocina, vaya. En otra noticia, eso tiene que ver con California también, un comunicado de la autoridad de California, del gobierno de California, señala que el estado decomisó cerca de 23, el equivalente a 23 millones de dólares en cannabis ilícito en Oakland, California. Dice el comunicado, en las operaciones del Grupo de Trabajo Unificado de Control de Cannabis de California, se confiscaron más de 21,000 plantas de cannabis ilegales por un valor total de 17,800 millones de dólares. Las búsquedas también llevaron a la incautación de más de 10,000 dólares en efectivo, así como 3,000 libras de flores de cannabis ilícitas por un valor de más de 5 millones. 3,000 libras es cannabis, el cannabis ilegal, producido ilegalmente en California. El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California lideró las operaciones de cumplimiento con el apoyo del Departamento del Control del Cannabis, etc. En Oakland. ¿Qué onda con Oakland, no? Puro noticias raras, equipos deportivos yéndose de Oakland. En otras noticias, en Hawái, en el estado de Hawái, los archipiélagos allá en el Pacífico, el gobernador de Hawái, de acuerdo con un comunicado de la propia oficina del gobernador, el gobernador Josh Green firmó una orden ejecutiva para proteger a los cuidadores, o sea, se refiere a los caregivers, en relación con los cuidadores primarios de pacientes de cannabis medicinal. El gobernador firmó una orden ejecutiva que ordena al Departamento de Salud no utilizar recursos para abordar situaciones en las que un cuidador esté cultivando cannabis para un paciente dentro de los límites de la ley que existe actualmente. Esto permitirá que los cuidadores primarios continúen desempeñando sus funciones sin temor a la aplicación de la ley por parte del Departamento de Salud, siempre y cuando no estén cometiendo otras infracciones importantes como las descritas en la orden ejecutiva. Ahora, esto va de que ahora en Hawái hay reglas más estrictas, entonces va a tener plantas en tu casa, pero si se trata de caregivers, de cuidadores, que es una figura legal, eh, dice que no van a ser perseguidas estas personas. Eso significa. En Illinois, en el estado de Illinois, el propietario de una tienda, de un smoke shop, una tienda
en East Dundee, Illinois, demandó a la ciudad y a su departamento de policía después de que se llevó a cabo una redada, un cateo, en su tienda y se le confiscaron productos de cannabis supuestamente ilegales. El propietario, Bilal Hussaini, afirma que la policía utilizó métodos de prueba defectuosos que convirtieron los derivados legales del cáñamo en THC, lo que dio lugar a acusaciones falsas. Este caso pone de relieve un conflicto en curso sobre las regulaciones del cáñamo. Ya. Esto va de lo siguiente. En la mayoría de los Estados Unidos se ha estado prohibiendo y el que sigue es Illinois, esto va por ahí. Son legales los smoke shops, son tiendas, así se llaman, smoke shops, y lo que venden son productos derivados del hemp, del cáñamo legal, variedades que son las variedades del cannabis con hasta 0.3% de THC. En estas tiendas que cualquier persona mayor de 21 años puede comprar, son productos psicoactivos, ¿sí? Derivados del cáñamo, del hemp. No te venden variedades con alto THC como en lugares de dispensarios de cannabis de uso adulto. Son otras variedades y otros derivados de esas variedades bajas en THC. Entonces le cayó a esta persona, a esta tienda, a este smoke shop, la autoridad diciendo que estaban vendiendo cannabis ilegal. Pero él pues, vende solo hemp, como muchos. El asunto es que se va a prohibir el hemp pronto este año en Illinois, así como se prohibió en California. Me refiero a los derivados psicoactivos del hemp. La mayoría de los estados son productos que se le conocen como THCA. En el estado de Kentucky entró en vigor, en otra noticia, entró en vigor desde el 1 de enero la legalización del cannabis medicinal. Entonces, durante las próximas semanas vamos a estar escuchando muchas noticias de Kentucky. Apenas van a abrir los dispensarios, también es un estado que no es muy desarrollado, entonces las cosas van a ocurrir lentamente. Hubo varias noticias esta semana, pero todas tienen que ver con este proceso de adaptación que van a vivir, que están abriendo dispensarios, que si quien tiene o no, y especialmente también hay un enfoque para que la autoridad, el law enforcement, o sea, la policía, los agentes de los condados, sepan qué hacer con estas nuevas leyes. En el estado de Nueva York, en otra noticia, uno de los primeros comunicados que envió la autoridad de la gobernadora de Nueva York, Hochul. La gobernadora Hochul su equipo envió un comunicado a la oficina del gobernador, la gobernadora, que dice que la industria del cannabis en el estado de Nueva York alcanzó más de $1,000 millones en ventas de retail, lo que refleja un sólido crecimiento y la confianza del consumidor. Los ingresos aumentaron gracias a que más del 50% de las licencias de cannabis en Nueva York se otorgaron a solicitantes del programa de equidad social y económica, lo que empodera a las empresas propiedades de mujeres y grupos minoritarios. Señala el comunicado, más de 275 dispensarios autorizados hay en Nueva York, este es el dato. Empezando 2025 hay 275 dispensarios autorizados en el estado de Nueva York y 500 licencias del lado de la oferta, o sea, de 500 licencias para el productor. Interesante. También vi esta semana un artículo, una nota del New York Post que señalaba que se espera que en este 2025 pase de 275 dispensarios el estado de Nueva York a 625. O sea, se van a abrir más de 350 dispensarios con licencia en el estado de Nueva York este año.
En otras noticias, en el estado de Oklahoma, el número de licencias comerciales de cannabis medicinal, de acuerdo con un reporte del medio Ganjapreneur, el número de licencias comerciales de cannabis medicinal en Oklahoma cayó 1/3 en 2024, ya que la industria experimentó su segundo año de recesión después de que los legisladores aprobaron un proyecto de ley en 2022 para frenar el sector del cannabis, inicialmente que había iniciado en ese año. Los datos de la Autoridad de Marihuana Medicinal de Oklahoma muestran que el número total de licencias comerciales de cannabis en el estado, incluidos dispensarios, cultivadores, procesadores y transportistas, se redujo aproximadamente de 8.700 hace un año a solo 5.811 a finales de 2024. Señala el medio Ganjapreneur. Los legisladores establecieron una moratoria sobre la concesión de licencias a nuevas empresas de cannabis medicinal en 2022, que expirará la moratoria, o sea que ya la pausa en las licencias, que expirará en 2026. Interesante en lo que ocurre en Estados Unidos. Vamos a otras partes del mundo. En México, de acuerdo con un reporte, con un comunicado de prensa que le envió la Secretaría de Marina a los medios, y copian y pegan lo que envía el gobierno, señala el comunicado de la Secretaría de Marina que más de media tonelada de marihuana, así como semillas de cannabis, fue asegurada en el recinto portuario de Veracruz cuando pretendía ser exportado. El cargamento de estupefacientes oculto en columnas de piedra de cantera fue detectado por personal de la Primera Región Naval en coordinación de la Banda Marítima de Veracruz. Con el uso de binomios caninos, o sea, perros militares, y escáner, los elementos de seguridad detectaron irregularidades, por lo que procedieron a una inspección más minuciosa e intrusiva, hallando aproximadamente 572.6 kilos de hierba, media tonelada de hierba ilegal que iba saliendo del puerto de Veracruz. Fue decomisada por la Secretaría de Marina. Este medio no lo dice, pero iba rumbo a... Hay otros medios que lo indican, y hay toda una red ya de tráfico de marihuana, de cannabis mexicano a República Dominicana. O sea, México ya no exporta la planta de forma ilegal a Estados Unidos, ahora es al revés. Los productos de California, Arizona, se cruzan ilegalmente y se venden ilegalmente en un mercado negro, dice, en México. Y la planta que se produce en México, ahora hay un corredor de exportación hacia República Dominicana en el mercado ilegal. ¿Cómo cambia la situación, ¿no? Hace unos años, unas décadas, era muy distinto. En otra noticia, en otra parte del mundo, en Guyana, allá cerca de Venezuela y Brasil, un taxista de 30 años de edad fue detenido por la policía el domingo pasado después de que supuestamente se le encontró en posesión de 73.9 kilos, 163 libras de marihuana. La policía dijo en un comunicado que alrededor de las 15:30 la policía, bla, bla, bla. Guyana, lo arrestaron a un taxista con 79 kilos de la planta. No muestra el medio de Guyana cuánto es el valor ilegal. Eso es lo que me interesaba saber. En Europa, de acuerdo con un reporte de Euronews, esto es en general, dice: 1/3 de los europeos ha probado las drogas ilegales. ¿En qué países se consumen más? Así se llama el reporte de Euronews. Lo que destaca aquí es: en toda la Unión Europea, el 15% de los adultos jóvenes ha consumido cannabis.
la planta de la marihuana en el último año, mientras que el 2.5% ha consumido cocaína, según un informe de la Comisión Europea y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE. 15% de los europeos, adultos jóvenes, ha consumido la planta, dicen. Muy alto, ¿no? En otra situación, en otra parte del mundo, en India, vi un reporte muy interesante esta semana en Al Jazeera, el medio de Qatar, medio catarí. Señala, habla sobre India, altos funcionarios de la policía estatal en la India, en algún estado, dijeron a Al Jazeera que están haciendo todo lo posible para detener el comercio ilegal y han incautado alrededor de 600 toneladas de cannabis en los 3 años de 2023, desde 2023, con un valor de 200 millones de dólares, y también han arrestado a 8.500 traficantes. De ese alijo de drogas, la policía consiguió su mayor captura única el año pasado, cuando se incautaron 185 toneladas de cannabis por un valor de 55 millones de dólares. Esto es en la India. La policía también en India también ha destruido alrededor de 28.000 hectáreas, unos 70.000 acres de plantaciones de cannabis en Odisha entre 2021 y 2023. La mayor cantidad de cannabis en el país, dijo Al Jazeera. J.N. Prakash es ex inspector general de la Fuerza de Tareas Especiales de la Policía. En los primeros 7 meses de 2024, su equipo incautó 102 toneladas de cannabis por un valor de 30 millones de dólares, dijo la autoridad, el exfuncionario en la India. En otra noticia, rápidamente, un hombre abandonó sus maletas con 50 kilogramos de cannabis en el aeropuerto de Barcelona en Nochebuena por miedo a que la Guardia Civil lo detectara. De acuerdo con el medio Infobae, un hombre dejó afuera 2 maletas, no se animó a viajar con ellas. Iba de Barcelona y su destino, dice, el objetivo del hombre británico era llegar hasta Alemania, donde sería vendida la mercancía. Los 51 kilos se venden en el mercado negro local por aproximadamente 319.000 euros, pero este valor se triplica en Alemania. El detenido había llegado a Cataluña tras pasar por Bangkok y Dubái. Había conseguido traspasar el control de entrada de España sin ser detectado por la Guardia Civil, pero todavía le quedaba subirse al avión que le llevaría hasta su destino final. O sea, este sujeto de nacionalidad del UK viajó con 50 kilos de Bangkok, Tailandia. Ahora también es una tendencia. Estamos viendo toda una red ya de tráfico de la planta de Tailandia a puntos de Europa. A Barcelona, a Dubái, y de Dubái a Barcelona, y de Barcelona hasta ahí llegó su aventura. En otra noticia, en España también la autoridad AESAN, la Autoridad de Seguridad Alimentaria, esto está interesante, publicó un comunicado, esto es del gobierno de España, publicó un comunicado que alerta por presencia de delta 9 tetrahidrocannabinol en aceite de semillas de cáñamo procedentes de Estados Unidos. La Agencia Española de Seguridad dio a conocer que este producto implicado se llama, de la marca Pure Indian Foods, aceite de semillas de cáñamo hemp seed oil, en envase de vidrio de 250 mililitros. Y se adjuntan las imágenes. Entonces, dice el gobierno español que se detectó THC en estas botellas de semillas de cáñamo. Vamos por partes. ¿Es posible? Sí, pero no porque las semillas de cáñamo contengan THC, ¿va?
Es muy común que vendan aceites de semillas de hemp, de cáñamo. Incluso uno puede ir a casi cualquier supermercado y venden en la parte de semillas y nutrientes y todo eso. Hay semillas de cáñamo, hemp. Es lo mismo, son semillas de la planta, la misma planta que hablamos en este programa, que se venden como suplementos alimentarios, alimenticios. Entonces también hay aceite de semilla de cáñamo que agarran las semillas y las que se extraen, las convierten en aceite. Tiene múltiples ingredientes, pero no contiene, por más que se le extraiga la semilla de hemp, de cannabis, no contiene THC. El THC surge exclusivamente de las flores de hemp. Las flores también, las semillas se dan por ahí, pero contienen THC en cantidades que puedan eh, generar efectos psicoactivos. Entonces, ¿qué pudo haber ocurrido aquí? Contaminación. Si ellos también, además de productos de semillas, utilizan derivados del hemp, se pudo haber contaminación cruzada en la producción. En este sentido, sí, sí tiene sentido. En otra, en otra noticia, está interesante eso de España. En Saudi Arabia ejecutó, en el sentido estricto de la palabra, ejecutó a seis iraníes sentenciados por tráfico de drogas, de acuerdo con la agencia de prensa saudí, unos días atrás, que estos 6 iraníes fueron ejecutados, se ejecutó la pena de muerte por haber introducido al país clandestinamente hashish, que es uno de los derivados de la planta. Entonces en Saudi Arabia no se andan con cosas, de acuerdo con este reporte de First Post. En Riyadh se ejecutaron a 117 personas, pena de muerte a 117 personas en 2024 por tráfico de drogas. En este caso a 6 personas de Irán por introducir hashish a este país que no se anda con cosas. En Brasil, estoy de acuerdo con un medio, con el medio cáñamo, así se llama el medio cáñamo como la planta. El cannabis se incorpora a la farmacopea brasileña. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, Anvisa de Brasil, incorporó el cannabis sativa dentro de la lista de medicamentos del país tras registraron la 7ª edición de la farmacopea brasileña. La medida fue aprobada mediante una resolución de la directiva colegiada y establece determinados criterios para seguridad, calidad, eficacia de los medicamentos que se elaboran a partir de los componentes activos de la planta. Interesante. Más información en cánamo.net. En Francia, las autoridades sanitarias de Francia han ampliado recientemente el programa experimental de cannabis medicinal del país durante 6 meses más, informa RFI, Radio Francia Internacional. Las normas debían expirar el 31 de diciembre de 2024, pero las autoridades ampliaron el experimento hasta el 31 de julio de 2025. La ministra de Sanidad saliente escribió una carta en la que la agencia promulgó la ampliación con vistas a que los pacientes dejaron de tomar el fármaco o encontrar alternativas. Este programa piloto comenzó en marzo de 2021 y participaron 30,000 pacientes con enfermedades crónicas y médicos especialistas en dolor, oncología, neurología, epilepsia, esclerosis múltiple y cuidados paliativos, los asuntos con los que se puede tratar la planta y sus derivados. El plan del gobierno para el programa era estudiar los efectos del cannabis medicinal y sus derivados. Entonces, estas personas, 3,000 personas, tuvieron acceso al cannabis medicinal en Francia y les dieron 6 meses más de acceso. De eso va. En el UK es uno de las regiones más prohibicionistas del mundo. No solo las leyes, sino culturalmente, los medios
son los medios ingleses, británicos, actúan como los de Estados Unidos en los 80s en lo que se refiere a las drogas. Así. Una mujer de casi 70 años tuvo la Navidad, se le arruinó la Navidad en Irlanda cuando le confiscaron el cannabis recetado por un médico en el aeropuerto de Dublín y ambos fueron interrogados durante 2 horas, lo que les hizo perder un vuelo de conexión. A pesar de ser legal en circunstancias estrictas en el Reino Unido, el cannabis sigue siendo una sustancia controlada en Irlanda y no se puede poseer legalmente, una situación que se describe. Dolores Pickering, una ciudadana irlandesa que vive principalmente en el UK desde hace 60 años, llegó al aeropuerto de Dublín con su hijo Jason de 48 el 23 de diciembre con la intención de volar a Kerry para visitar la tumba de su marido, que murió el año pasado. Cuando llegaron, se presentaron ante los funcionarios de aduanas y explicaron que llevaban poco menos de 20 gramos de hoja seca de cannabis recetada legalmente por una clínica de Londres para tratar un trastorno de ansiedad crónica. Y pues ahí los tuvieron y perdieron su vuelo y no pudieron llegar a cumplir su objetivo. Así está la situación en el UK, es prohibicionista la cultura en el UK. Por último, esta semana 4/20, un estudio que publicó la organización activista en pro de la legalización aquí en Estados Unidos, NORML, NORML.org. Un estudio indica que los pacientes tienen menos probabilidades de tener pensamientos suicidas tras el consumo de cannabis medicinal. Así se puede buscar este estudio en normal.org. Se publicó el 31 de diciembre. Patients less likely to have suicidal thoughts following medical cannabis use. Los pacientes a los que les prescriben productos medicinales a base de cannabis informan de disminución en la prevalencia e intensidad de los pensamientos suicidas, según datos de observación publicados en la revista Archives of Suicide Research. Los investigadores británicos evaluaron las tasas de ideación suicida en un cohorte de pacientes autorizados a utilizar cannabis o cannabis botánico, o sea, planta o extractos de aceite. Los investigadores informaron, 3 meses después de comenzar el tratamiento, hubo una reducción tanto en el porcentaje de la muestra que informó ideación suicida como en la gravedad media de la ideación suicida. El seguimiento de 12 meses indicó una reducción sustancial del estado de ánimo depresivo, siendo esta reducción más pronunciada en aquellos que informaron haber tenido una ideación suicidas al principio del estudio. Los autores del estudio concluyeron, hasta donde sabemos, este es el primer estudio observacional que informa sobre las tasas de ideación suicida en relación con la planta. Los hallazgos actuales sugieren que pueden ser eficaces para reducir la ideación suicida, así como otras facetas de salud y bienestar, al mismo tiempo que sugieren que la presencia de ideación suicida no debería utilizarse como razón para excluir a un individuo con productos medicinales a base de cannabis. De eso va este estudio observacional. En contraste, chequen amigos, amigas. Este estudio indica que podría haber una relación en la reducción de pensamientos suicidas en pacientes y consumidores. Y al mismo tiempo es súper normal ver aquí en Estados Unidos anuncios de las grandes farmacéuticas de productos como para, no sé, la psoriasis o cosas así, que entre sus efectos secundarios tienen este tipo de pensamientos de los pacientes. Increíble. Y estos productos se anuncian en televisión y es la planta sigue siendo perseguida. Interesante cómo es las intersecciones que tiene la planta en nuestra sociedad, en esta, justo empezando la segunda mitad de la década de los 2020, legal en la mayor parte de Estados Unidos, en
en camino, en rumbo a la legalización, el cambio cultural en distintas partes del mundo, el endurecimiento del prohibicionismo en contra de la planta en otros países, se va a incrementar el prohibicionismo, es algo interesante. Y estas son algunas de las noticias, estudios, temas relevantes con la planta de cannabis sativa y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Este programa tiene el objetivo de comprender de qué se tratan los temas relacionados con la planta, porque por lo regular se abordan por los medios corporativos o los medios generales de forma superficial o sin tener la menor idea de lo que está ocurriendo. Entonces este espacio, Semana 420, pueden ver y escuchar cada fin de semana o para comenzar la semana. Se graba los domingos en la mañana. En las plataformas de podcast, en YouTube, en el canal Industria 420 Cannabis News, LinkedIn, me pueden encontrar a mí Osvaldo Olivas. Estoy en Tampa, Florida, para lo que pueda, no sé, lo que les interese comunicar, tal vez. Esto fue Semana 420. Los espero dentro de 7 días con más información sobre la planta de cannabis y sus múltiples intersecciones en nuestra sociedad. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.